Las compañías tecnológicas se han pegado un tortazo en bolsa, y esta vez uno de los gordos. A lo largo del pasado viernes, el S&P 500 cayó un 2,5%, pero lo más llamativo fue el Nasdaq, una bolsa completamente especializada en empresas tecnológicas. Aquí, la caída fue brutal. El Nasdaq Composite llegó a caer un 4,7%. Hablamos de la mayor caída desde el famoso Día de la Liberación, en el que Donald Trump declaró la guerra comercial al resto del mundo. Y amigos, la cosa no acaba aquí. El índice de semiconductores de Filadelfia, que registra 30 de las mayores empresas americanas relacionadas con los microchips, cayó otro 10%. Aunque por supuesto, el tío Sam no fue el único perjudicado. La bolsa coreana, que estaba viviendo sus mejores días en toda su historia justo después de vivir uno de los peores tras el inicio de la guerra de Irán, también se ha dado un golpazo. Samsung cayó un 6% y SK Hynix, el otro gigante de los microchips coreanos, perdió el 10% de su valor. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Vale, Óscar, la bolsa ha caído, pero ¿de verdad es algo tan importante? Pues amigos, sí que lo es. Desde luego, la caída de este viernes no va a colapsar la economía como tal, pero sí que nos ha dejado un aviso, y es que el mercado tiene miedo. Es un mercado inestable y para muchos analistas también es muy pero que muy frágil. Claro que esta vez la inteligencia artificial no es la única culpable, y es que la caída de la última semana no se puede explicar sin otro factor que está poniendo los mercados patas arriba y que amenaza con dar un sablazo a la cartera de muchísimos inversores tanto institucionales como minoristas, como tú o como yo. Pero es que lo más curioso es que este factor tiene nombre y apellidos: Elon Musk. Ahora bien, antes de entrar en materia, vamos a poner las cosas en orden. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Se ha dado cuenta el mercado de que todo esto de la inteligencia artificial es definitivamente una burbuja y que nunca va a ser rentable? ¿Qué pinta Elon Musk en toda esta historia? Pues enseguida vamos a verlo, pero ya te adelanto una cosa. Si una caída como esta te preocupa, piensa que toda cara mala tiene su parte buena, porque por ejemplo, en las crisis y en las peores caídas se producen ventanas de oportunidad para empezar a invertir. De hecho, Warren Buffett, el inversor más famoso de la historia, decía lo siguiente: sé temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás sean temerosos. Ahora bien, incluso con esto, la inversión no se trata de adivinar cuándo viene la próxima crisis para hacer un all-in. Más bien, se trata de construir una estrategia de inversión con control de los riesgos que amenazan la economía y a partir de ahí aprender a aprovechar las oportunidades que surgen para construir un buen patrimonio que te dé un buen colchón económico. De hecho, esta es precisamente la filosofía de inversión de nuestro fondo Baltia Global, que, aprovechando los recientes conflictos geopolíticos, este año ha conseguido una rentabilidad del 27% y se ha situado como uno de los fondos más rentables del país. La pregunta es, ¿por qué te cuento todo esto? Pues porque aprender a invertir con esta filosofía de control y de detección de oportunidades es precisamente el objetivo de la formación en inversión multimercado y diversificación que desarrollamos junto a la Universidad de las Hespérides. Se trata del primer programa universitario diseñado para que aprendas a invertir desde lo básico hasta lo avanzado en todos los mercados: en la bolsa, en la renta fija, en los derivados financieros, en el mercado inmobiliario, en las materias primas y, por supuesto, de la mano de 50 profesionales en activo que trabajan en las mejores compañías financieras, como por ejemplo algunos de los que ves en pantalla. Es decir, aprender de quienes cada día gestionan millones de euros en patrimonio profesionalmente. Y es que, amigos, estas claves hicieron de este programa universitario el más exitoso en el mercado hispanohablante. Ya han pasado cerca de 5.000 alumnos en las ediciones anteriores. Y atención, porque en unos días se abrirán las puertas al nuevo curso académico. Y además, en esta ocasión, con novedades relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Quieres saber más? ¿Quieres aprender a invertir en este programa? Pues apunta la fecha. El próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde haremos una reunión en la plataforma Zoom junto a Juan Ramón Rayo. En ella daremos todos los detalles y actualizaciones del programa. Responderemos a tus dudas. Y ojo, porque para los que asistan regalaremos una sorpresa muy importante que nunca hemos dado hasta ahora. Así que apúntate en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción para no perdértelo. Y dicho esto, continuemos con el vídeo. Hay algo que posiblemente te va a sorprender, y es que el detonante de toda esta locura en la bolsa tecnológica no tiene nada que ver con la IA, ni tampoco con los microchips, ni siquiera la guerra comercial de Donald Trump. De hecho, el detonante, que ojo, no la raíz del problema, de eso hablaremos más adelante, han sido los buenos datos de empleo de los Estados Unidos. El crecimiento del empleo en mayo impulsa una sólida racha de contrataciones en Estados Unidos. La creación de empleo superó las expectativas con 172.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%. Tal y como lo has escuchado, los buenos datos de empleo han desplomado la bolsa. ¿Cómo es eso posible?
Pues veréis, en el último año el mercado laboral estadounidense ha sido raro. Mientras el PIB crecía a buen ritmo, el número de trabajadores daba vueltas como una peonza. Un mes se creaban 150.000 nuevos empleos, al mes siguiente se destruían. Y lo peor es que con cada nuevo informe oficial las cifras de los meses anteriores también cambiaban. Así que, en definitiva, nadie tenía ni idea de qué demonios estaba pasando. Aún así, todo el mundo coincidía en que fuera lo que fuera, no podía ser nada bueno. 0. Tip. Nada. El crecimiento del empleo durante el último año no se parece remotamente a un mercado laboral sano. Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal. En este gráfico podéis verlo mejor. Como decimos, hay que coger los datos con pinzas porque cambian de un mes para otro, pero los de 2025 ya son estables. Y está claro que el tío Sam generó muy poco trabajo ese año. Sin embargo, los últimos meses se ha recuperado. Han sido bastante positivos. Y lo que es mejor, en marzo o abril, aunque las cifras de empleo eran buenas, casi todo se debía a un único sector, el de la salud. Ahora bien, según el informe más reciente, el mismo informe que ha roto el Nasdaq con esta buena cifra de empleo, esta vez los nuevos empleos han sido de 170.000, casi el doble de lo esperado, y encima han estado muy bien repartidos por toda la economía. Además, mucha gente tenía miedo de que la IA fuera una barrera de entrada para los juniors, es decir, que las empresas decidieran pagar la suscripción para inteligencias artificiales como Cloud antes que contratar y entrenar a nuevos trabajadores recién salidos de la universidad. Y claro, si nadie contrata a los jóvenes, pues no pueden empezar a escalar por la pirámide laboral. Sin embargo, con los últimos datos en la mano, este miedo parece infundado. De hecho, la contratación entre los jóvenes universitarios vuelve a crecer con fuerza. Pero ahora, amigos, la pregunta del millón. Y es que ya entendemos que los últimos datos de empleo son muy positivos, pero ¿por qué esto tiene que ver con la IA y con el desplome del Nasdaq? Pues, si os parece, dejad que os responda con otra pregunta. ¿Qué creéis que hacen los bancos centrales cuando la inflación está muy alta, pero el mercado laboral está sano y fuerte para resistir? Pues efectivamente, suben los tipos de interés, y eso es precisamente lo peor que le puede pasar al ecosistema tecnológico. El tipo de interés es algo de lo que oímos hablar casi todos los días, pero realmente poca gente sabe lo que es. Y no es para menos, porque Richard Feynman decía que si un físico te dice que entiende de física cuántica, es que no entiende la física cuántica. Pues bien, con los tipos de interés y el mundo financiero ocurre exactamente lo mismo. Sin embargo, sí que podemos dar algunas pinceladas generales. Y es que, a grandes rasgos, los tipos de interés son el precio del tiempo y del riesgo. Cuando los tipos son bajos, al mercado no le importa esperar para que una empresa gane dinero, ni tampoco le importa asumir más riesgos, porque, como decimos, el riesgo es barato. Siempre se puede pedir más crédito si este es barato. Ahora bien, cuando los tipos suben y el crédito se vuelve caro, los gobiernos se ven obligados a emitir deuda pública que paga más intereses, y los inversores empiezan a comprar esa deuda en lugar de apostar por empresas que... vete a saber tú si en algún momento dan beneficios. Y amigos, aquí podéis ver lo más llamativo de las subidas de tipos, y es que no afectan a todas las empresas por igual. ¿Qué empresas son las más perjudicadas? Efectivamente, las tecnológicas. Y sabiendo esto, solo queda sumar 2 y 2. A largo plazo, el mercado ve una probabilidad superior al 60% de que la Reserva Federal suba las tasas para fin de año, según CME FedWatch, y poca o ninguna posibilidad de un recorte. Normalmente, los bancos centrales se enfrentan a un dilema: bajar la inflación o bajar el desempleo. Es algo así como una balanza. Por lo general, si bajas un platillo, el otro sube y viceversa. Pero ahora mismo, lo cierto es que no hay ningún dilema. La inflación está por las nubes, tanto el IPC como la subyacente, que no tiene en cuenta los precios como los de la energía. Pero es que al mismo tiempo, el mercado laboral está bastante fuerte. Y estas dos cosas son las que dan motivos a la Fed para subir tipos y enfriar algo la economía para reducir la inflación sin que el mercado laboral tenga que verse muy resentido, o al menos para no bajarlos tan rápido como tenían previsto. Y esto es lo que en principio explicaría la caída de la bolsa. Ahora bien, hasta aquí es la explicación directa, la más sencilla y la que mucha gente ha dado, pero no es la única, porque ¿no veis algo raro? Quiero decir, la historia tiene sentido, pero ¿de verdad unos buenos datos de empleo pueden cambiar tanto las expectativas sobre lo que hará la Fed como para que las tecnológicas vivan no un mal día, sino su peor día en la bolsa desde el día de la liberación? Pues no sé, a priori parece una caída demasiado grande para explicarse solo por este motivo. Y es que, amigos, la causa más directa no siempre es la más importante. Y hay un ejemplo muy claro. Pensad en la Primera Guerra Mundial. Todos conocemos el detonante, el asesinato del archiduque Francisco. Pero, de no haber sido por toda la red geopolítica del momento, ese asesinato hubiera quedado como una simple anécdota. Pues bien, aquí ocurre exactamente lo mismo. Si el Nasdaq ha reaccionado tanto, es porque en realidad ya tenía unos cuantos problemas de antes. Y como os hemos dicho al principio de este vídeo, la causa de estos problemas tiene nombre y apellidos: Elon Musk.
Nasdaq encuentra difícil resistir la atracción gravitacional de SpaceX. El ajuste propuesto por Nasdaq a sus políticas de inclusión en el índice, a tiempo para grandes cotizaciones de empresas como SpaceX, Anthropic y OpenAI, parece racional. Para los mercados de capitales más amplios puede resultar menos útil. Musk está preparando la IPO, la salida a bolsa de SpaceX. Hablamos de una compañía valorada en, atentos, 1,7 billones de dólares, el equivalente al PIB de España. Y aquí tenemos que aclarar dos cosas. La primera es que cuando hablamos del Nasdaq, en realidad nos podemos referir a 3 o 4 cosas distintas. Nasdaq, como tal, es una empresa con varios negocios. Uno es la bolsa electrónica donde se negocian las acciones de las empresas tecnológicas, y esa bolsa se llama Nasdaq también, vamos, como la bolsa de Nueva York. Pero es que luego esta empresa maneja varios índices, como por ejemplo el Nasdaq Composite, que contiene todas las empresas que cotizan en el Nasdaq. Pero es que además tiene el Nasdaq 100, con las 100 mayores, algo así como el S&P 500 pero versión techie. En todo caso, sabiendo esto, ahora vamos con SpaceX. Y es que Elon Musk tenía dos posibles bolsas en las que salir a cotizar, el Nasdaq y la bolsa de Nueva York. Al final se decantó por el Nasdaq. ¿Por qué motivo? Pues amigos, aquí la cosa se pone interesante. Y es que, según se cuenta, Nasdaq, la empresa, le prometió a Elon Musk que si hacía su IPO en su bolsa, cambiaría las reglas del índice para beneficiar a SpaceX. Ojo, no sabemos si esto es verdad, pero en la práctica es lo que ha acabado pasando. Y es cierto que estos cambios de por sí no tienen por qué ser negativos, pero ¿qué queréis que os diga? Es mucha coincidencia. Con las reglas viejas, SpaceX hubiera tenido que esperar hasta diciembre para entrar en el Nasdaq 100, pero con unos cambios de última hora bastarán un par de semanas. Y te preguntarás, ¿por qué es tan importante para SpaceX participar tan rápido en estos índices? Pues básicamente porque los inversores pasivos, que controlan un tercio del mercado, invierten en estos índices. Y no solo eso, las empresas que venden ETFs están obligadas a replicarlos. Es decir, que si SpaceX está ahí, los ETFs tienen que comprar sí o sí acciones de esta empresa. Pero esperad, porque la situación es todavía más grotesca. Y es que Nasdaq, la empresa, también ha cambiado la metodología con la que valoran sus empresas a la hora de incluirlas en el índice. Porque claro, en realidad solo sale a bolsa una pequeña parte de SpaceX, unos 70.000 millones de dólares. Pero la ponderación del índice, lo que pesa cada empresa, se tiene que calcular en función del valor total. El problema, pues que como la mayor parte de la empresa no se negocia en los mercados porque directamente no ha salido a bolsa, nadie sabe exactamente cuál es su valor. Sin entrar en detalles, que son algo técnicos, con las nuevas reglas, SpaceX gana peso en el índice, por lo que los ETFs tendrán que comprar todavía más acciones de esta empresa. En total, los dos mayores ETFs que replican el Nasdaq tendrán que comprar unos 3.000 millones de dólares en acciones de SpaceX. Pero si este cambio de reglas no se hubiera producido, solo tendrían que haber comprado 1.000 millones, un tercio. Y claro, cuando cambian las reglas para beneficiar a una sola empresa, sobre todo a una tan grande, el mercado tiene miedo. Y eso que todavía no hemos explicado el otro problemón, los inversores pasivos. Por regla general, las IPOs de empresas tecnológicas suelen salir bastante bien, sí, pero solo para los pocos afortunados que compran acciones el día de la salida, y solo si las compran temprano ese mismo día. Para el resto de la gente, estas operaciones son un 20% menos rentables que el mercado de toda la vida, y un 26,6% menos que con operaciones similares con menos riesgo. ¿Por qué pasa esto? Pues como decíamos antes, el problema de las empresas como SpaceX, que no se negocian en bolsa, es que en realidad nadie sabe bien qué es lo que valen. Entonces, el día de la IPO, el día de la salida a bolsa, los únicos que van a comprar son los optimistas con la empresa. El problema lo tienen los inversores pasivos, los que invierten en ETFs y que por tanto están obligados a comprar esta compañía justo cuando se añada al índice y cuando su valor dependa básicamente del hype de muchos fans de SpaceX con un precio potencialmente sobrevalorado. Esto mismo con las reglas anteriores no hubiera sucedido. Tendrían que haber pasado unos cuantos meses, tiempo de sobra para que el mercado hubiera podido descubrir cuánto valía realmente la compañía. Pero ahora, con el cambio, SpaceX se añadirá al índice poco después de salir. Así que lo más probable es que muchos inversores pasivos estén comprando una compañía muy cara sin saberlo y sin quererlo. Si los proveedores de índices están llenando su índice con acciones sobrevaluadas recién salidas a bolsa, entonces implícitamente están grabando a los inversionistas pasivos, obligándolos a comprar acciones a precios superiores al valor fundamental y reduciendo sus retornos. Estos ingresos fiscales luego se transfieren a quienes están dentro: fundadores, empleados, capitalistas de riesgo y otros primeros inversores. Este, amigos, es el verdadero motivo de que el Nasdaq sea tan frágil y ante una noticia tan aparentemente inocente como el buen dato de empleo,
empleo, todo se haya venido abajo. ¿Qué ocurrirá con SpaceX? ¿Qué harán los inversores pasivos si se dan cuenta de que están comprando caro? Pues nadie lo sabe. Y ese es precisamente el problema, la incertidumbre. Y ojo, no penséis que esto es solo cosa del Nasdaq. El S&P 500 también está barajando hacer cambios similares. Pero claro, el S&P 500 es gigantesco, así que lo que pase con SpaceX, pues digamos que no es tan importante. El Nasdaq 100, sin embargo, es un índice pequeño y la empresa de Musk por sí sola representaría el 4% de todo el índice. Por supuesto, la subida de tipos pues sí, dañan a las empresas tecnológicas, pero si el mercado ha reaccionado tan mal, ha sido precisamente por la incertidumbre que ha generado toda esta situación. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Os esperabais que Elon Musk tuviera algo que ver en toda esta historia? ¿Os preocupa que mucha gente compre una empresa muy cara sin darse cuenta? ¿Veremos algo parecido cuando Anthropic o OpenAI salgan a la bolsa? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.